entrar en contacto. Estamos en Parlamento en Vivo, un programa de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Yo soy Lilia Silvia Hernández y además hoy tenemos temas en verdad muy interesantes, porque aunque el tema de hoy es análisis del segundo informe, gobernanza y economía, implica muchísimas cosas más. Y bueno, también entender que esta parte de la gobernanza y este nuevo término nos tiene que llevar también a entender a los mexicanos que es algo mucho más complejo. Por supuesto que vivimos ya en un mundo globalizado y en un mundo que ha ido cambiando sus términos conforme van evolucionando las sociedades, y la nuestra pues no puede quedarse atrás. También un tema polémico, puesto que es el segundo informe y llega este segundo informe en un momento en que nuestro país está, como muchos otros países en el mundo, también pensando y redefiniendo diferentes rumbos. ¿Cómo estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que piensan las diputadas y los diputados? ¿Y cuál es su análisis de este segundo informe de gobierno? Gobernanza y economía, ese es el tema. Y les voy a presentar a continuación a quienes se han dado cita para platicar con todos y con todas nosotros acerca justamente de este tema. Están con nosotros el diputado, permítanme tantito, aquí los tengo. Están con nosotros el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Mohedano de Morena. Él es presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, integrante de la Comisión de Gobernación y Población, integrante de la Comisión de Radio y Televisión. También está con nosotros diputado Antonio. Gracias por estar aquí. También está con nosotros, a quienes tenemos principalmente aquí en pantalla, al diputado Benjamín Robles Montoya del Partido del Trabajo. Él es integrante de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Bienvenido, diputado. Gracias otra vez por estar aquí. También está con nosotros el diputado Higinio del Toro Pérez de Movimiento Ciudadano. Él es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Comisión del Deporte. Diputado Higinio, bienvenido. Buenas tardes. Bien, y también está con nosotros la diputada Soraya Pérez Munguía, que es del PRI. Ella es secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, secretaria de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Energía. Bienvenida, diputada, gracias. Está la diputada Patricia Terrazas Vaca, que es presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bienvenida, diputada. Y bueno, estamos ya listos para iniciar con este programa que es Parlamento en Vivo. Diputados, por favor, adelante. ¿Perdón? Lilia, a mí no me presentó diputado Antonio Ortega del PRD. Antonio, sí. Sí, es nuestro decano. Perdón, le vuelvo a presentar con muchísimo gusto. Diputado Antonio Ortega Martínez del PRD, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento e integrante del Comité de Ética. Bienvenido, gracias por estar aquí también, diputado. Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos precisamente con usted, diputado Antonio? ¿Cuál es la posición de su partido con respecto a este segundo informe, a la gobernanza y a la economía? Tiene 3 minutos, diputado. Escuchamos con mucha atención el informe del presidente y nos llevamos una sorpresa. Yo y todos fallaron los pronósticos. Algunos esperaban un aumento sustancial del presupuesto con medidas contracíclicas y otros esperaban una disminución del presupuesto frente al año pasado. Ninguna de las dos cosas pasaron. Hay un presupuesto inercial. Con crisis o sin crisis, el gobierno ha dicho vamos a hacer lo mismo, austeridad, recortes, menos gastos, menos atención a los problemas de la gente. No hay el reconocimiento de 12 millones de empleos informales perdidos y del reconocimiento que hace el Seguro Social de 1.2 millones de empleos que el IMSS, repito, reconoce que se perdieron. 200,000 unidades económicas cerradas y muchas otras anunciando el riesgo. No se reconoce la realidad de lo que está pasando en el país y repetimos, hay
un informe prácticamente inercial. No hay crisis para nosotros, por eso el presidente le vino como anillo al dedo la crisis sanitaria y toda la responsabilidad y la culpa es de la crisis sanitaria. Habría que recordar que la caída del PIB estaba en tendencia permanente mucho antes de la crisis, lo que nos habla de incapacidad, de errores graves que no se quieren corregir. Creo que en términos de la participación ciudadana en la gobernanza del país, el gobierno ha mostrado mucha incapacidad, hay desconfianza, hay incredulidad y una primera posición del partido es que no veremos soluciones a la grave situación económica del país. Gracias, diputado Antonio. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI, por favor. Diputada. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho cariño y respeto a mis compañeros legisladores, Pati, Raúl, Higinio, Benjamín, Antonio. Como dice Lilia, el lunes desde la tribuna, hace 2 años, el gobierno federal reconoció que recibía un país con estabilidad, sin crisis económica, con paz social. Pero hace 2 años, y además hace 2 años, México además era un referente internacional por el potencial económico que estaba significando en aquel momento todos los cambios y reformas estructurales y también de atracción de inversiones. Había como un rumbo, una meta que se estaba siguiendo al pie de la letra. Sin embargo, hoy la realidad ha cambiado radicalmente y no solamente es porque estamos enfrentando una crisis sanitaria sin precedente, un escenario muy complejo que nunca habíamos vivido, ni esperábamos vivir, ni nosotros ni ningún país en el mundo. Sin embargo, la razón del escenario que estamos enfrentando no solamente es producto de la crisis sanitaria, sino, y lo hemos dicho en diversas ocasiones, sino producto de las malas decisiones de política económica que han estado tomando en estos últimos 2 años. A manera solamente de mencionarlos, recuerdo que acabaron todos los programas de emprendedurismo, que son motores de crecimiento económico, de apoyo al sector turístico, acabaron con los proyectos productivos para el campo, se abandonó a estados y municipios, los proyectos de inversión que son multiplicadores económicos, como el sector de comunicaciones y transporte, prácticamente ha caído a niveles nunca antes vistos. Una política energética que de verdad más bien parece un barril sin fondo en contra de todas las tendencias internacionales. Y por supuesto esta serie de medidas, de decisiones que han estado tomando, pues hay que sumarle la crisis sanitaria, en donde tampoco hemos sido referente internacional de buenas prácticas. Al revés, de hecho somos el segundo país que menos apoyos ha dado en toda América Latina, después de Bahamas, y el último lugar en la OCDE. Y las consecuencias son evidentes. El segundo informe muestra que no hay ningún avance y más bien hay un enorme retroceso. El PIB cayó en casi 18%, uno de los países con peor desempeño que ha tenido después de por la crisis sanitaria. Más de 12 millones de personas se han quedado sin fuentes de ingreso, más de 3 millones de personas pasaron a la informalidad. Al parecer, habrán más de 10 millones de personas que entrarán a las filas de la pobreza. Miles de MIPYMES han tenido que cerrar. Y en conclusión, nuestro grupo parlamentario considera que este gobierno le ha quedado a deber a los mexicanos. Y yo insisto en que para corregir, primero hay que asumir. Y hay que asumir la enorme responsabilidad que nos toca. Y como grupo parlamentario estamos listos para dar una buena discusión en el paquete económico, que es el otro momento que acaba de iniciar. Vamos a tener 10 semanas para tener esta discusión y poder tender los puentes y volver a recuperar o generar algunos incentivos para volver a retomar el rumbo de crecimiento, de estabilidad y de progreso que nos merecemos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos ahora con el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano de Morena. Por favor, diputado. Muchas gracias. Saludo con mucho afecto, como siempre, a mis compañeras legisladores, mis compañeros legisladores. Y, por supuesto, agradecer a usted, Lilia, Silvia, esta amable invitación. Desde la posición de la fracción a la que represento de Morena,
Sin duda que el Ejecutivo Federal decidió avanzar en una ruta de pacificación y reconciliación nacional, en donde además de fortalecer a las instituciones de seguridad pública, se emprendieron acciones enfocadas en la reconstrucción del tejido social, en el fortalecimiento de la cultura de paz y la prevención social del delito. Y prueba de ello es que esto ha sido el combate contra las adicciones mediante la Estrategia Nacional de Prevención Juntos por la Paz. También se han rescatado del abandono a las y los jóvenes, quienes hoy cuentan con becas. Es un tema muy importante que se circunscribe dentro de lo económico. Hoy cuentan con becas y apoyos muchas jóvenes y muchos jóvenes, y que esto les permite a ellos continuar con sus estudios y su desarrollo profesional, impidiendo así con esto también, pues de alguna manera, su integración a las filas de la delincuencia. Entonces, por otro lado, derivado de los acuerdos de construcción que se han dado con los estados y municipios, no obstante la actitud que han tenido algunos gobernadores, se ha fortalecido la seguridad de la población. Y a junio de 2020 vemos que se ha logrado la disminución del 7% en los índices delictivos del fuero común comparados con los que hubo en el periodo de 2018 y a junio de 2019. Otro tema que yo podría hablar es el tema del modelo nacional de policía y justicia cívica, que está en desarrollo y que tiene como objeto precisamente fortalecer las policías municipales y estatales y articular de alguna manera a los cuerpos de la Guardia Nacional y a las procuradurías o fiscalías locales. No olvidamos tampoco que México ha tenido un problema, una crisis de derechos humanos desde hace más de 15 años. Y hoy el gobierno de la Cuarta Transformación ha asumido el compromiso firme de responder a las demandas con justicia, ¿sí?, con la verdad y con la reparación y no repetición, no de los problemas que se presentaron en administraciones anteriores. Entonces, hay una permanente atención a toda la sociedad mexicana. Diputado, llegamos al tiempo. Bien, Muchas muchísimas gracias. Cuando suene esa campanita, estaremos llegando al tiempo de los 3 minutos. Muchas gracias por su participación. Vamos ahora, ¿qué les parece con la posición de Patricia Terrazas Vaca, del PAN? Si enciende su micrófono, diputada, por favor. Su micrófono, diputada. Sí, perdón. Ya. Sí, adelante. Sí, bueno, pues miren, yo algo que quisiera decir con muchísimo énfasis y siendo conocedora de números, yo quisiera decirles que en temas económicos no hay nada que celebrar ni destacar. Nulos resultados del actual gobierno. En los 2 primeros años del gobierno hemos sido testigos del ataque sistemático y también y constante a la certidumbre y seguridad jurídica de los gobernados, que se ha visto reflejado no solo en una baja en la atracción de inversión extranjera, sino en una disminución en la actividad económica del país, mucho antes de que apareciera en el radar la afectación económica por el coronavirus COVID-19. Tan solo los resultados en el área económica que el informe en materia de inversión extranjera no hace una sola mención a un resultado positivo para el país en el periodo del informe. Tan es así que las cifras del actual gobierno muestran un descenso del 0.7 de la inversión extranjera respecto a 2019. No solo se estancó, sino que disminuyó, y si comparamos contra 2018, el descenso es cercano al 20%. Podemos hablar de cifras. En el 2019 había una inversión de 18.1 y en el 2020 no llega al 18. Es el 17.8. También debo mencionar que se nos informa que las finanzas públicas reflejan la aplicación de diversas medidas.
para aminorar los efectos de la propagación del brote epidemiológico y apoyar la recuperación de las actividades económicas del país. Nada más falso. Lo único que le interesa al titular son sus proyectos faraónicos, Dos Bocas, Tren Maya y satisfacer el ego personal, dejando sin apoyos reales a la micro, pequeña y mediana empresa, sin apoyo a los ciudadanos que deben salir a ganar el sustento de sus familias, porque el gobierno lo menos que tiene son apoyos a los más necesitados. Solo le interesa repartir recursos a quien no ve como ciudadanos, sino como votos duros de un proyecto sin pies ni cabeza. Y si no, ahí está el despilfarro, desviación de recursos para la compra de boletos de una rifa de un avión que no es avión. 13 millones de empleos formales perdidos, 1,366 mexicanos que pasan de la pobreza cada hora, más de 70,000 muertos por COVID-19, que el gobierno federal desmarcarse de su responsabilidad sin respetar el dolor de las familias. Al responsabilizar al que lamentablemente falleció. Recordemos que más del 42% de los fallecidos eran el sustento de sus familias. Bien. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti. Vamos ahora con el diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano. Por favor, diputado. ¿Qué tal, Lili? Saludo a mis compañeros diputados. Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Un saludo a nuestro auditorio. A ver, yo sí quiero ser como, en este asunto, pues lo fácil, y no quiero caer en ese mismo discurso que el hoy gobierno del poder utilizó durante 18 años, porque yo sí creo que uno es el discurso incendiario de oposición, en donde se tiene la solución para todas y todos los problemas del país, y otro muy distinto, el ejercicio real de gobierno. Y creo que el gobierno se está topando con eso, y como oposición no quisiera caer en esa parte de señalar otra vez que todo está mal, porque yo sí creo que en la conducción del país, en política, en este análisis, hay blancos, hay negros, pero también hay tonos de grises, y en eso quisiera encerrar esta participación. Reconozco que el país atravesaba problemas económicos desde antes de la conducción de este gobierno federal, pero también el gobierno federal debe reconocer que una vez iniciado su ejercicio, los problemas económicos siguen, y eso te habla de que no se ha enmendado la forma en que se estaba conduciendo la economía de este país. Y no se ha enmendado porque cuando se quiere fortalecer la economía, desde años pasados y más en este segundo año de gobierno, pues no puedes mandar señales encontradas. La primera de ellas es que prácticamente todo el aparato productivo del país en materia de infraestructura pues fue desmantelado en el sentido de no apoyar ya proyectos de este tipo. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todas las obras de infraestructura de este país, bueno, su primera gran acción fue desmantelar un aeropuerto que todo el mundo vemos viable, y solamente una consulta que solo ellos entienden decidió que finalmente no se hiciera. Y en ese sentido, no solo ha sido eso, recordar que la economía de este país se sostiene a través del apoyo de las pequeñas empresas, y desaparecieron el Instituto Nacional del Emprendedor, los apoyos para el campo que generan gran derrama económica en los municipios, pues también lo desaparecieron. He venido sosteniendo una y otra vez, y no me cansaré de decirlo, están poniendo en gran peligro económico a los municipios, primero desapareciendo el ramo 23, con lo cual se generaba infraestructura. Recordar cómo el ramo de la construcción genera crecimiento de la economía, y si a esto le sumas lo que sucedió con la pandemia, que eso le debemos reconocer, no estaba proyectado para el gobierno federal, pero tampoco debemos olvidar que el decrecimiento del Producto Interno Bruto no es derivado de la pandemia. Con la pandemia sí cayó a niveles insospechados, 18.5, esto es, retrocedimos 10 años prácticamente en un lapso de 3 meses, pero este decrecimiento venía desde prácticamente el primer trimestre de su administración. En datos variables venía cayendo el 1.5, el 2%. Y aquí lo grave es que con el paquete económico que se presenta... perfecto, gracias. ¿Y la siguiente intervención qué le parece? Sí, gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo.
Diputado Benjamín, ¿está usted por ahí? Sí, aprovecho primero para saludar con mucho cariño, respeto a mis compañeras diputadas, a Patti Terrazas, a Soraya y por supuesto a Toño, a Higinio y al diputado Bonifaz, presidente de la Comisión de Frontera Sur. Yo creo que hay mucha gente que a pesar de que ya van 2 años de gobierno, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en Facebook, siguen sin entender que no hablamos nada más de un cambio de gobierno, hablamos de un cambio de régimen. Lo que estamos haciendo son muchas cosas: separar el poder político del poder económico, combatir la corrupción, que no es una ocurrencia. En el último libro que escribió López Obrador antes de asumir la presidencia, ahí se decía uno de los objetivos fundamentales: tener un gobierno con austeridad, porque no hemos creído nunca en un gobierno rico y en un pueblo pobre. Y eso se refleja en lo que han sido las acciones, los hechos en 2 años de gobierno. Lo diré en palabras de los ciudadanos, de ciudadanas que nos escuchan. En una gira que hice este fin de semana pasado por la Mixteca oaxaqueña, me decían: Benjamín, si no hubiese sido por este programa de Sembrando Vida, no hubiésemos podido salir adelante de esta pandemia. Y es que hoy el recurso público, en vez de irse hacia los sectores que proponen nuestros compañeros de la oposición, ¿no? Nosotros lo enviamos hacia la base social, a la gente más necesitada. Lo mismo dicen 8 millones de adultos mayores. Lo mismo dicen los beneficiarios cuyos hijos tienen esos 11 millones de becas a nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional, preparatoria, o quienes tienen la oportunidad de estarse capacitando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y así podría decir mucho más. Gracias a eso, hoy nuestro país está presentando una ruta mucho mejor que otras naciones cuyos ejemplos nos ponen nuestras compañeras y compañeros de oposición, sin saber que esas naciones están endeudadas, el crecimiento negativo que han tenido, o de crecimiento o caída económica, como quieran llamarle, es igual o mayor que la de México. Nosotros estamos transitando, pues eso lo sabemos todos, en una crisis sin precedentes en materia de salud, que nos ha llevado a una crisis económica, que a mí hasta me da pena ajena ver cómo hay quienes buscan sacar raja política, ¿no? Hasta se les llenan la boca diciendo: ha caído tantos puntos la economía nacional, y no se fijan que este es un tema de carácter global, donde México afortunadamente ha salido adelante. ¿Ya terminó mi tiempo? Sí, diputado, ya terminó su tiempo, exactamente. Ya terminó su tiempo. Para la próxima. Claro, el tema continúa, porque el tema de hoy es gobernanza y economía. Y quizás para muchas de los que nos están siguiendo en estos momentos, de las personas que están con nosotros, entender esta parte de gobernanza y economía, la separan. Ustedes han unido de alguna manera o han empezado por la parte económica. Yo quisiera retomar el tema, me regreso con el diputado Antonio Ortega Martínez. ¿Qué le parece, diputado, si vamos por la parte de la gobernanza? Si bien es que el asunto está en que económicamente parece que las opiniones están polarizadas en todo el país, yo le preguntaría por la parte también que tiene que ver con la gobernanza. Por favor, diputado. Tiene 2 minutos. Diputado Antonio, por ahí me parece que está. Ningún país en el mundo podrá resolver sus problemas si no lo hace con la participación de los ciudadanos en todas las áreas. Quizás la relación más tensa, el signo más desalentador y más peligroso en este momento es la baja de la inversión privada en la infraestructura. Se cayó casi 40% respecto al año pasado. Es una cifra, una caída histórica, histórica. Y esta caída tiene que ver con la desconfianza. Si los ciudadanos que generan inversión para infraestructura privada, nacional y extranjera,
no ven reglas claras, no ven un gobierno que genera certidumbre, que sus negocios y sus inversiones no van a tener certeza, pues evidentemente no van a invertir. Y en la medida que no se invierta, el país no crecerá. Usted habla de gobernanza y un gobierno que no logra incorporar al mundo empresarial, a la toma de decisiones, a la conducción del país en el terreno económico, sin duda va hacia el fracaso. La OCDE acaba de revisar ayer el crecimiento económico, lo había puesto en menos 8.3 y lo pone hoy en 10.2. La última encuesta, la gente cree que el problema principal que tiene enfrente es el económico. Cree que en 6 años su situación económica va a ser peor, a pesar de las becas, a pesar de lo que dice el diputado Benjamín Reyes. La gente sabe que sin empleo, que sin salarios, sin certeza en la generación de empresas, el país no va a poder avanzar. Entonces, cuando hablamos de gobernanza, estamos hablando que el gobierno está obligado a generar oportunidades para que todos participen. Gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI, por favor. Diputada Soraya. Sí, gracias. Justo la gobernanza es gobernar juntos, sociedad, sector privado, sector empresarial y gobierno. Y eso es justamente de lo que menos se caracteriza este gobierno. Les voy a poner el ejemplo, de alguna manera lo mencionó Toño, pero hace apenas unos años éramos de los primeros lugares en atracción de inversiones en el sector energético. Y ahora la política energética va en un contrasentido total. En lugar de estarle apostando a las energías limpias, le estamos apostando a la refinación y haciendo que el sector petrolero tenga la prioridad, y cada peso que invierten los mexicanos más bien lo pierde. Es un barril sin fondo. Entonces, la realidad es que si queremos cambiarle el rumbo al país en este momento, sí se tiene que repensar una verdadera política de gobernanza en donde se puedan participar todos. Y si algo nos viene a traer como enseñanza esta pandemia, es que nadie puede solo. No puede el sector privado solo, no puede la ciudadanía sola y no puede el gobierno. Y la única forma de salir adelante es con la solidaridad de cada uno de nosotros y la participación de cada uno de nosotros. Tan solo en el sector salud, si no hubiera sido por el enorme apoyo del sector privado, nuestra situación, que es de las peores en el mundo, fuera aún más crítica. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con el diputado Raúl Eduardo Bonifaz de Morena, por favor. Diputado. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz, ¿me escucha? Perdón, no había activado mi micrófono. Adelante, sí, decía por favor, yo, una disculpa. En el informe que ha presentado a la Nación el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hay demagogia. No hay la demagogia tradicional que caracterizó a las actividades en el pasado. Hoy hay altos valores en la función pública. Hay respeto hacia el ciudadano en el programa gubernamental cuando se atienden asuntos que son muestra del atraso en que se encuentran todavía formas de impartición de justicia impregnadas, sin duda, por grados preocupantes de impunidad. Hoy, parte de estos derechos que debe garantizar el gobierno de México amplía en gran parte sus acciones hacia los programas de erradicación de la violencia contra las mujeres. Y México se adhiere a las acciones de carácter internacional que luchan contra cualquier forma de discriminación hacia la mujer. Eso lo menciona en este segundo informe de gobierno. Y ahí se ponen en este informe los cimientos de una nueva sociedad. Una nueva sociedad en donde se modifica cada día la cultura, la vieja cultura que veía a la mujer como un objeto. Ahora se ve a la mujer en este gobierno como un activo de la transformación social que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay un orden y una organización para este objeto y sin duda creo que vamos avanzando en este gobierno
que está actuando con transparencia en muchas de las acciones que en otros gobiernos no se realizaron en beneficio de la igualdad y la paridad de género. Bien, gracias, diputado, por su participación. Vamos ahora con Patricia Terrazas Vaca, del PAN, por favor. Y muchas gracias. Bueno, nuevamente agradezco la oportunidad y sobre todo que me escuchen, pero voy a dar algunos datos que dio el Coneval. Y yo sí coincido con mucho de lo que dicen mis compañeros, pero algo con lo que no coincido es que no podamos medir los resultados ni podamos medir las acciones de un gobierno. Mientras no le pongamos números, porcentajes y no lo midamos, no vamos a poder evaluarlo, porque con la gobernanza podemos pensar en que el gobierno, según mis datos, puede ser excelente, pero no son mis datos los que valen. Lo que vale es lo que verdaderamente se evalúa y se evalúa por expertos. Y por eso me permito, voy a dar unos datos nada más que dio Coneval, que es experto y que tiene tiene todo un grupo de gente experta para dar los datos. Pemex perderá cada día de este año 257 millones de pesos. Comisión Federal de Electricidad perderá 57 millones de pesos. 25 personas morirán por COVID-19. 256 personas se contagiarán por COVID-19. 7 empresas cerrarán. 13,700 perderán su empleo. 1,366 entrarán en la pobreza y 20 serán ejecutados por el crimen organizado. Si eso lo mide alguien que sabe, yo no puedo dar otros datos. Los datos son de los expertos. Y aquí vemos solo 4 problemitas. Uno es el económico. Están cerrando las empresas y se pierde el empleo. 2, el de seguridad. Estamos perdiendo 20 personas ejecutadas por el crimen organizado. 3, la pandemia se está manejando de manera desastrosa porque se pierden vidas y se contagia gente. Y la deuda de este país crece con Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Los datos que no se miden no se pueden evaluar. Gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Higinio del Toro Pérez, de Movimiento Ciudadano. Gracias nuevamente, Lili. Bueno, cierro el comentario anterior porque lo ligo con gobernanza. Efectivamente, este asunto que yo decía de que en materia económica pues no se ha transitado hacia el rumbo que queremos por las decisiones que se han tomado, pues el mayor ejemplo lo acabamos de escuchar con el argumento de Benjamín, que habla que la reactivación económica se puede dar sembrando árboles, y es precisamente en donde la oposición tenemos serias dudas de que esto suceda así. La catástrofe de Pemex, la inversión que se ha hecho en programas sociales, que entiendo y podremos discutir si sirven o no, pero que sí podemos estar seguros que no están generando economía en el país. Y por supuesto que los proyectos de infraestructura más importantes, donde se está invirtiendo el dinero de todos en un tren y en un aeropuerto, que no sabemos si nos van a llegar a ningún lado. Y también tengo que di un voto de confianza yo en el sentido de que no todo es de este gobierno federal, pero tampoco le podemos mentir a la gente, Benjamín. Decías tú que no hemos medido lo que está sucediendo en otros países y que aquí lo hemos hecho sin endeudarnos. Debo decirte que el nuevo paquete económico que recibimos y que ya estamos analizando, el Ejecutivo Federal plantea para el 2021 una deuda pública del 5.4%. Esto te habla que de todas estas bondades que se han señalado aquí, pues no las estamos percibiendo en lo corto, en el día a día los mexicanos. Y por supuesto, también la frase del presidente de la República en su segundo informe de económico, en donde señala que ya se está presentando una recuperación económica cuando esto no es así. Lo grave del segundo informe de gobierno en materia económica no es lo que ahí se dijo, es lo que puede venir un tercero, cuarto, quinto y sexto informe de gobierno si no se corrige el rumbo, y de eso habla la gobernanza, de saber escuchar para tomar decisiones entre todos y sobre todo tomar las mejores decisiones para este país. Muchas gracias, diputado. Pues vamos con usted, diputado Benjamín, para alusiones. No, no es cierto. Va su tiempo de 2 minutos, por favor, con respecto a la gobernanza, diputado Benjamín. Hablemos de números y correlacionemos esto con la gobernanza, porque
si se plantea aquí que hay que escuchar a los otros sectores, al económico, al empresarial, al social, pareciera que entonces nunca antes se ha escuchado a los ciudadanos y hoy se están haciendo esas cosas. Si tú le planteas a un ciudadano a pie lo que están diciendo nuestras compañeras y compañeros de oposición, pues por supuesto que dicen, pues no sé en qué mundo vivirán. Lo que necesita la gente hoy es que el presupuesto se vaya a apoyar a los ciudadanos, a los sectores vulnerables. Hoy, 7 de cada 10 hogares al término de este 2020 estarán recibiendo por lo menos uno de los programas sociales de la Cuarta Transformación. Eso contrasta cómo se manejaron anteriores gobiernos, donde el 1% de la población prácticamente se quedaba con el 40% del ingreso nacional o el 10% casi con el 70%. O sea, antes los sectores vulnerables invisibles ante los gobiernos. Ahora es distinto. Ahora lo que estamos haciendo es trabajar para ellos. Eso es lo que quiere la mayor parte del pueblo de México. Mis compañeras y compañeros, pues yo respeto sus posturas, pero no estoy de acuerdo con ellos. Ellos quieren seguir privilegiando a los que se han privilegiado toda la vida, pero aquí ya empezamos a acotar las cosas, no con donaciones de impuestos, los factureros falsos y quienes los utilicen tendrán que someterse a todo el imperio de la ley, porque ya basta de que solamente unos cuantos se vean beneficiados. Por eso luego digo, no entienden que no solamente es un cambio de gobierno, es fundamentalmente un cambio de régimen. No van a hacer las cosas como antes. Va a llegar el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto informe y vamos a seguir privilegiando a los pobres en este país. Por el bien de todos, primero los pobres. Gracias, diputado. Vamos otra vez con el diputado Antonio Ortega del PRD. A ver, nos llega una pregunta al público que nos dice, ¿cuál consideran que ha sido el principal acierto de este gobierno y cuál el error? Ahí está la pregunta. ¿Y cuál el error más grave? Nos dice Rita O'Donnell. Diputado, por favor. Diputado Antonio Ortega. Lo que pasa es que su micrófono está apagado ya. A la encuesta a la que me referí en mi pasada intervención, que es una encuesta fresca de hace unos cuantos días, la población califica de manera positiva a la persona, al presidente López Obrador. Consideran que es una persona honesta, consideran que combate a la corrupción, pero al mismo tiempo la gente califica a su gobierno de ineficaz, de que no sabe gobernar, de que están conduciendo al país a un hoyo y que las consecuencias las vamos a ver en poco tiempo. Quizás el acierto fundamental del presidente es el combate a la corrupción, que no ha sido lo suficientemente claro, legal y eficaz, y el principal error es que está polarizando innecesariamente a la sociedad, está quebrando económicamente al país y está conduciendo al país a una crisis de la que habrá consecuencias muy serias en los próximos años. Diputada Soraya, por favor, del PRI, su posición con respecto. ¿Cuál considera que ha sido el principal acierto de este gobierno y cuál el error más grave? Quisiera iniciar también diciéndole a Benjamín que yo no coincido. Yo lo que estoy convencida que la gente quiere principalmente en este momento es proteger su salud. En segundo lugar, quieren tener un ingreso digno, quieren tener un trabajo estable. Por supuesto que van a aceptar los programas sociales, se requieren, les dan un copete, pero en el momento en que la gente pierde sus ingresos, su pequeña tiendita, su pequeño comercio que le da un ingreso estable o su trabajo en la maquiladora, en la pequeña empresa, en ese momento el programa social no es suficiente. Y en tercer lugar, quieren seguridad. Y las últimas encuestas han sido muy claras que más del 70% de los mexicanos nos sentimos inseguros. Ahora, qué padre que quieran un cambio de régimen y qué bueno, porque por eso votó la gente, pero un cambio de régimen para bien, no para mal. El problema es que estamos más mal que como habíamos estado en el peor momento de la historia. Ahora, lo que pregunta la gente, ¿acierto? Yo creo que el principal acierto del presidente ha sido poner en el centro el combate a la desigualdad. Es algo en lo que coincidimos, entiendo, todos los grupos parlamentarios, el mío se suma, esa es la gran agenda pendiente.
pero lo que no estamos de acuerdo es en el cómo. No se puede combatir la desigualdad sin encender motores económicos. Y desde mi punto de vista, el más grande desacierto en este momento es el manejo de la pandemia. Hemos tenido el peor desempeño en el manejo de la pandemia. Decidieron cambiar el sistema de financiamiento a un sector muy importante de la población que no tiene seguridad social, como en su momento era el Seguro Popular, por el INSABI, que hasta el momento no tiene ni pies ni cabeza, no han podido emitir las reglas, y eso nos ha traído en medio de esta pandemia un escenario dificilísimo. 7º país con más casos de COVID, 4º país con más muertes en el mundo, 1er lugar con más muertes de personal de salud a nivel mundial, el que menos pruebas ha realizado del mundo y el que menos dinero ha aportado para la reactivación económica y el apoyo de las familias en medio de la pandemia. Muchas gracias. Diputado Raúl Eduardo de Morena. Muchas gracias. Mire, son 2 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy la coordinación de acciones, debemos decirlo, se evalúa y se corrige en la realidad de manera permanente y con la conducción directa del presidente de México. Nunca ha habido un presidente con la permanente cercanía que tiene Andrés Manuel López Obrador con el pueblo, sin crear escenarios falsos que en el pasado arrojaron mucho incumplimiento de metas. Hoy no hay simulaciones. Por eso, regionalizar las fuerzas de seguridad es un tema muy importante que no hay que dejar de un lado. Hoy hay una filosofía central que está definida en un ambiente democrático que sin duda es el mejor sustento para dar paso a la paz pública y para el desarrollo político. Sí, hay una orientación básica, insisto, del gobierno de la República sustentado en el principio de gobernabilidad democrática y que esto obliga a las instituciones a reformularse con una atención permanente a la ciudadanía. Concluyo diciendo esto. Hoy se sale de los pasillos de Palacio para ir al sentir social como programa primario, como lo hace Andrés Manuel López Obrador. Gracias, diputado. Vamos ahora con la diputada Patricia del PAN, por favor. Hola, sí, mira, bueno, pues yo quisiera hablar del gran acierto, un presidente extremadamente legitimado en las urnas, con una gran esperanza para muchísimos mexicanos, pero la llegada no es lo importante es permanecer. Y ahí es donde yo veo el gran reto que tiene este gobierno y la gran desesperanza de muchísima gente y el desengaño. Yo sí le quiero decir a Benjamín con muchísima claridad, porque yo quiero decirle que entiendo perfectamente. Mi capacidad intelectual y mi preparación me da para entender exactamente lo que dice este presidente. Y dice muchas cosas y hace muy pocas. Y una es importantísima. Y nada más la voy a poner como ejemplo, como muchas otras. Dice que no hay perdón para los impuestos. Pues qué equivocado estás, Benjamín, y no conoces la ley fiscal. Porque perfectamente, si te lees el artículo 39 de Algo pasó con nuestra diputada. Como alguien que entiende las leyes y entiende el gobierno. Otra cosa que entiendo perfectamente, que en el discurso se dicen muchas cosas, pero en el hacer hay otras. El presidente no escucha. Y vamos a ver la presa La Boquilla, la broncota que hay ahorita en Chihuahua, y no hay nadie de gobierno federal escuchando a la parte productiva, a los campesinos de Chihuahua en el tema del agua. No se conoce el país, y tan no se conoce el país que dicen que Sembrando Vida es el gran programa. Yo los invito a venir a Cuauhtémoc, Chihuahua, para que vean que estamos en el récord Guinness de árboles plantados. ¿Ustedes creen que nos van a poner un programa de Sembrando Vida como el gran programa para el campo? Gracias, diputada. Somos vencedores del desierto. Y así Muchas podría gracias. poner muchísimas cosas,
tan alejadas de la escucha y tan cerca de la irrealidad que está viviendo nuestro país. Gracias. La siguiente intervención, ¿le parece, diputada? Muchas gracias. Bueno, vamos ahora con el diputado Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano. Nuevamente, gracias. Sobre la pregunta de el mayor acierto y el mayor error de este gobierno federal, yo sí encuentro cosas porque hemos coincidido en esta agenda. Hoy los que parecieran que están reinventando el país con esto que llaman una transformación y un cambio de régimen, olvidan y aquí hay muchas personas que me acompañan en este foro, que tenemos años dando la lucha por la transformación de este país y no podemos olvidar que mucho de lo que hoy se está consiguiendo pues fueron planteamientos, lo digo abiertamente, de Movimiento Ciudadano, y en eso yo sí reconozco el interés del nuevo régimen de acabar con el combate a la desigualdad y el régimen de privilegios. Sin embargo, creo que se sigue gobernando como para la tribuna y muchas de estas cosas que pudieran marcarnos como sociedad y como nuevo régimen se han quedado en eso, en un asunto que lo que busca es el aplauso. Y pongo el ejemplo del fuero, una lucha que ha dado Movimiento Ciudadano desde hace muchos años y que se quedó incompleta porque se buscó nada más la nota y no realmente el fondo de cómo hacer que ningún funcionario público tenga privilegios, los sueldos, la transparencia y la rendición de cuentas, un régimen de recaudación fiscal sin privilegios, una policía o una unidad de inteligencia financiera que nos ayude también a detectar precisamente lavados de dinero y que ingresen más dinero a las arcas públicas, pero que hoy ya está derivando en presión a, por ejemplo, a quienes están protestando allá en Chihuahua por el agua. Y por supuesto que el peor acierto es la forma en que se ha manejado la pandemia, que resume mucho lo de este gobierno. No ha sabido escuchar y es soberbio, y aquí lo grave que fue soberbio ante la crisis de salud más importante del último siglo y está costando miles de muertes de muchos mexicanos que se hubieran podido evitar si pudiéramos haber establecido una real estrategia de salud para enfrentar la pandemia. Muchas gracias, diputado. Pues, diputado Benjamín, vamos con usted. Está la pregunta de qué considera que ha sido el principal acierto de este gobierno y cuál el error más grave. Pero me parece que pues también le han preguntado a usted, bueno, más bien ha sido aludido en varias ocasiones, así es que usted decide. Adelante, diputado, por favor, diputado Benjamín. Pues las dos cosas, mi querida Lilia. Yo creo que este gobierno está construyendo lo que llamamos nosotros la cuarta transformación, que significa el cambio verdadero. Si no queremos hacer lo que hacían los gobiernos de antes. En crisis como esta, luego hubieran ido a pedir préstamos al extranjero y a pagar o poner gasolinazos. ¿Y quién paga los platos? El pueblo. Los empresarios que representan aquí con sus dichos varias compañeras y compañeros, lo que nos pedían es, todavía hay capacidad de endeudarse, nos decían los de la Coparmex, o sea que no tienen de verdad pues memoria. La verdad es increíble que estén pidiendo que este país que tiene una enorme deuda quiera seguir endeudándose para que los señores, en lugar de meterle su dinero, porque para eso son empresarios, se los meta el gobierno. No, nosotros sí apoyamos a los microempresarios, a los pequeños empresarios. Se dieron más de 3 millones de créditos. Precisamente el paquete fiscal contempla incentivos, precisamente porque nos preocupa, pero también nos ocupa la rápida recuperación de los empleos en este país. El gran acierto de López Obrador es mantenerse firme con construir el cambio verdadero, la cuarta transformación. Nosotros vamos con López Obrador. Y luego dice Pati que lo importante es permanecer, pues que se fije nada más en los niveles de aceptación, de reconocimiento del presidente, más incluso del porcentaje con el que ganó la elección. Vamos bien. Ante los sectores que pierden sus privilegios, pues sí, esos andan llorando ahí a mitad del zócalo, pues ni modos, que sigan llorando. Nosotros vamos a buscar privilegiar a la gente más necesitada. Hablo en nombre de mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo, el partido 100% obradorista. Seguiremos apoyando al presidente porque creemos en esa política. ¿Hay errores? Sí, yo creo que hay algunos funcionarios que no están haciendo su trabajo bien. Hay que revisar.
Gracias, diputado. Haberse involucrado la secretaria de Gobernación en la selección, la elección de la mesa directiva fue un tremendo error. Eso no se puede permitir. Gracias, diputado. Tenemos otra pregunta y vuelvo otra vez con el diputado Antonio Ortega Martínez del PRD. Y pregunta Iván Ro, dice, ¿qué va a pasar con Pemex? El segundo informe solo nos dice que van bien. ¿Es bueno apostar por las energías no renovables? Diputado Antonio Ortega, por favor. Bueno, yo creo que la pregunta que hace el ciudadano es fundamental para la marcha del país. Ya se dijo hace un momento que Pemex perdió el año pasado 606,000 millones de pesos, que la CFE perdió 273,000 millones de pesos, que hay juicios en tribunales internacionales y locales de empresas nacionales afectadas por la nueva regulación en la generación de energías limpias, que están reclamando que el gobierno está privilegiando a Pemex y a la CFE y que requieren certeza, y lo más seguro es que esos pleitos de carácter jurídico en tribunales los vaya a ganar. Se calcula que hay alrededor de 700,000 millones de pesos que el gobierno mexicano puede perder en estos juicios. Lo que se requiere es reconocer que Pemex está quebrado, que no es posible seguir metiendo dinero bueno a un barril sin fondo, achicar a Pemex, reducir los ingresos que están dedicados a generar una refinería como la de Dos Bocas, que es dinero francamente perdido. El gobierno requiere modificar el presupuesto, achicar Pemex, dedicar con claridad una reconversión en la reglamentación y en la regulación para generar energías limpias y convertir a Pemex y a la CFE en empresas que compitan en igualdad de condiciones con empresas nacionales y extranjeras que generan también energía. Gracias, diputado. Vamos con Soraya Pérez del PRI, por favor, diputada. Sí, gracias. Sí, lo mencioné en alguna otra intervención. Pemex, más que un catalizador de crecimiento, se ha vuelto una carga para el gobierno. Y coincido con Toño, es un barril sin fondo de nuestros impuestos, porque como lo comentábamos al principio, se decidió eliminar un proyecto como el aeropuerto de la Ciudad de México, donde el 80% no iba a ser con financiamiento de los mexicanos, era con financiamiento a partir de las mismas fuentes de ingreso del aeropuerto. Pero un proyecto como la refinería, por ejemplo, es un proyecto 100% financiado con los impuestos de todos nosotros, de los ciudadanos. Un proyecto cuya retorno a la inversión está planeado en 30 años, que no han podido revelar cuáles son los análisis costo-beneficio, que tiene, por ejemplo, ciertas importantísimas condicionantes para su construcción, que recién apenas hace unos días se reveló que el Instituto Mexicano del Petróleo está haciendo un nuevo diagnóstico para saber nuevos factores de riesgo y saber si realmente es factible o no este proyecto. La realidad es que ha dejado mucho que desear la política energética, insisto, es un contrasentido, y además nos ha dejado mucho que desear a nosotros, a los tabasqueños, en la tierra del presidente. Pareciera ser que la refinería, al estar en Tabasco, es lo único que se nos va a dar a los tabasqueños, cuando el Edén hoy es un infierno económico y requiere al menos 10 proyectos del tamaño de la refinería para salir de la crisis que tenemos. Han habido serios reclamos de la gente que hizo filas bajo el sol y bajo la lluvia para pedir trabajo en la refinería, que dijeron que iban a tener 50,000 fuentes de empleo, luego le bajaron a 20,000, pero la realidad es que una refinería no puede tener más de 2,000, 3,000 empleos formales. Eso es lo que dice la experiencia, y donde no los han podido atender, han demandado que incluso tienen que pagar para entregar sus currículums. Y bueno, esa es la realidad a la que nos enfrentamos. No quiero cerrar esta intervención sin hablar de la deuda, porque efectivamente es bien importante hablar de la deuda, pero dice el presidente que no hay que mentir.
y están pidiendo deuda, están pidiendo deuda que la hemos autorizado en cada presupuesto de egresos. Y en este último paquete están proponiendo que pase de 46, como estaba en 2018, a 52%, porque están pidiendo más deuda, más de $1,000 millones se les pidió al Banco Mundial, pero además porque la economía se está haciendo más chiquita, y entre más chiquita se haga porque no toman medidas, pues más endeudados vamos a estar los mexicanos. Gracias. Vamos ahora con el diputado Raúl Eduardo de Morena. Diputado, por favor. Bien, a ver, yo observo lo siguiente. ¿Sí? Primero, pues ya se terminó con el periodo privatizador. Y hoy nosotros tenemos plena seguridad, como se está demostrando, que Pemex va a salir, sin duda va a salir adelante, sin corrupción, con eficiencia y con el apoyo de los trabajadores de petróleos mexicanos, esta gran institución. Por otro lado, también hay que señalar que se van a respetar, porque así ya lo ha expresado el presidente de México, todos los acuerdos que se tenían con las empresas que habían participado en concursos en materia energética. Y lo que también expresó en su momento el presidente de México, que no se va a modificar el marco legal para revocar ya los contratos que se han entregado pues a partir de la llamada reforma energética. Entonces, aquí hay que dejar muy claro que pues, Pemex sigue avanzando independientemente de los comentarios adversos que haya, y se va a dar certeza a los inversionistas nacionales y extranjeros para que sigan pues, trabajando en el país. Gracias, diputado. Muchas gracias. Vamos con la diputada Patricia Terrazas del PAN, por favor. Bueno, pues claro que va a avanzar Pemex, pero yo no sé para dónde, si para atrás o para adelante, pero pues está pidiendo 112.7% más de deuda para Pemex, que significa 22,000 millones de pesos de deuda. Obviamente, pues hablando de deuda, también me voy a ese techo presupuestal de endeudamiento. Si dicen que no va a haber endeudamiento y que ya corren para ir por el endeudamiento los otros gobiernos, pues yo no sé cómo se le llame a 880,870 millones de pesos de endeudamiento que vienen en el paquete económico. Y bueno, pues ahí dejo esa parte de la deuda, que también CFE lleva su parte, el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal. Hay deuda. Y hay una deuda muy importante México, y este gobierno va a marchas forzadas corriendo por la deuda. Pero luego también hay gasolinazo. Para los que no han estudiado la iniciativa que nos manda el Ejecutivo Federal, me voy a remitir al artículo 2B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que dice que hay un aumento al precio de la gasolina y diésel mediante la incorporación de cuotas complementarias que se determina mediante una compleja fórmula. Y esta fórmula se la dejan al Ejecutivo Federal en la exposición de motivos. Entonces, pues vamos a ver los resultados que se den entendiendo el mandato del legislativo. Por lo tanto, resumo en 2 palabras. ¿Hay deuda? Sí, por este gobierno. Y hay gasolinazo, porque las cosas no están bien y México no va bien, y para poder salir adelante están recurriendo a la deuda y al gasolinazo. Y no es de hoy. Y si eso es transformar a México, pues yo no sé cómo se le llamaría cuando estamos gobernando en el espejo retrovisor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, diputado Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano, por favor, su participación. Gracias. Para terminar, muchas gracias por la invitación, saludar a mis compañeros. A ver, los números ya los explicaron muy bien. Yo ya aporté que también en el estudio previo que tenemos del paquete financiero sí hay una previsión de deuda del 5.4%, pero no me quiero meter a la danza de las cifras. Y quiero usar las mismas palabras de alguien que hoy es un gran impulsor de esta cuarta transformación. Y lo digo abiertamente, a quien admiro personalmente, Porfirio Muñoz Ledo. Al contestar por primera vez como diputado de oposición un
informe del presidente, que es lo que nos ocupa el día de hoy, nada más por allá del año, debe ser alrededor del año 95, se paró en la máxima tribuna del país y volteó a ver al presidente en turno y le dijo: señor presidente, la obcecación es contraria a la sabiduría. Y si algo puede resumir a este gobierno y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es su obcecación por un montón de proyectos que no nos están llevando a ningún lado. Y el mejor ejemplo es Pemex, un barril sin fondo, algo que mientras en todo el mundo se le estaba apostando a las energías limpias, aquí estamos invirtiendo miles de millones en una refinería de 2 bocas que sabemos que no va a funcionar y que lo mismo está sucediendo en Comisión Federal de Electricidad y que estamos muy convencidos de que es dinero que se está gastando muy mal. No es la tendencia, no es lo que se está haciendo en el mundo, está demostrado que arroja peras todos los años y que nos habla de esa obcecación que tiene el presidente por este proyecto de seguir volteando hacia el pasado en lugar de proyectar hacia México, hacia un futuro donde se dirigen el resto de los países del mundo. Muchas gracias, diputado. Y bueno, pues, diputado Benjamín, le toca. Gracias. ¿Qué va a pasar con Pemex? Déjame recordarle a quienes nos siguen en la transmisión qué decían antes los que aprobaron la reforma energética, que que a esas alturas íbamos a tener una gran bonanza, una enorme producción, ganancias. No hubo tal. Hace poco nos enteramos de que no eran tan patriotas como decían en tribuna los senadores del PRI y del PAN y algunos diputados de esos mismos partidos. No, nos enteramos que su voto a favor de la reforma energética fue producto de los sobornos. Eso califica, mi querida Lilia, amigos, amigas que nos siguen en la transmisión, la política que defienden hoy, que quieren seguramente seguir cobrando facturas de esas empresas a quienes, como vendepatrias, le entregaron nuestros recursos. No, nosotros insistimos que lo que hizo Lázaro Cárdenas, ese acto heroico de expropiar la industria petrolera a favor del país, entregaron otra vez a esas mismas empresas, tiene que dar marcha para atrás. Obvio que no les gusta, obvio que quisieran cumplir pues los compromisos que hicieron de que continuáramos desapareciendo, desbaratando tornillo por tornillo la empresa. Nosotros estamos con el presidente. Y sí, bueno, a ver, pues hay que aceptar que en este momento el mercado mundial petrolero, en este año particularmente, ha padecido lo que no se había visto. Hay que recordar que en varias semanas, días, estuvo a $0 el precio de barril del petróleo. Este ha sido un año complicado. Sin embargo, pues nosotros vamos a seguir moviendo a México con nuestros propios recursos y estamos recuperando. ¿Qué va a pasar? Vamos a recuperar petróleos mexicanos. ¿Les duele a alguien? Sí, les duele, pero no porque sean patriotas y porque estén pensando en México. Están pensando en ellos. ¿Deuda? La de los gobiernos subnacionales, la de sus gobiernos. Aquí no omiten decir que la deuda está creciendo porque está cotizada en dólares. La verdad es que son comentarios de mala leche que dejan muy mal parados a quien los hace y seguiremos defendiendo estos temas en estos foros, mi querida Lilia. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la última ronda, ¿les parece? Vamos a las conclusiones. Sé que ha sido muy poco tiempo, pero pues somos muchos, entonces hay que hacer del tiempo lo mejor. Vamos a las conclusiones, ¿les parece bien? Diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD. 1 minuto. Diputado, adelante, por favor. Creo que está congelada la imagen de Toño. Sí. ¿Qué le parece entonces si vamos con la diputada Soraya Pérez Munguía del PRI y regresamos con el diputado Antonio a ver si ya se le quitó el freeze a su pantalla? ¿Les parece? Diputada, por favor, adelante, su conclusión. 1 minuto. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Mira, Ilia, México vive momentos complejos y de enorme incertidumbre. Pero hablando de política económica, que es el centro del debate de hoy, aquella promesa de crecer al 4% anual sencillamente se esfumó. Y hablando en términos de coronavirus, esta crisis sanitaria nos agarró en un muy mal estado de salud. Realmente tomaron muy malas decisiones en materia económica, pero yo estoy convencida que sí se pueden centrar las prioridades. Tenemos que volver a recapitular cuáles son las verdaderas necesidades que tiene el país y trabajar para atenderlas. Yo diría que ya basta de obras de infraestructura faraónicas sin sentido, de programas sociales que no han demostrado ser viables, de loterías cuyo premio no es el premio y en donde las cuentas salimos perdiendo todos los mexicanos. Es tiempo de encontrar soluciones efectivas. En el grupo parlamentario del PRI hemos decidido ser una oposición responsable, constructiva, no hemos parado de darles propuestas que desafortunadamente no han querido escuchar. Y imagínate, te lo digo yo como única legisladora de oposición en tierra del presidente, en Tabasco. Las cosas no están bien en mi estado y no pintan mejor para el país, pero estamos a tiempo y la oportunidad está en el paquete económico 2021. Yo creo que si ahí plasmamos las prioridades, que son las familias y los pequeños negocios, el campo, el turismo, yo creo que podemos volver a recuperar el rumbo de estabilidad y de crecimiento y de prosperidad que nos merecemos los mexicanos. Muchísimas gracias, diputada. Que tenga buena tarde. Vamos ahora, no sé si ya estará el diputado Antonio Ortega Martínez del PRD. ¿Ya está por ahí? Diputado. Sí, estoy aquí, Lilia. Perfecto, su conclusión, por favor. Bueno, mi conclusión, estamos varios partidos de oposición, todos sus diputados, haciendo un esfuerzo serio para reajustar la propuesta de presupuesto. Pensamos que podemos hacer una modificación de alrededor de 8 o 9% de los 6 billones y pico de presupuesto que se presentó. Tenemos prioridades: salud, participación a los estados y municipios, género, educación, campo, reactivación económica y seguridad. Creo que si tenemos éxito y logramos convencer a diputados de Morena, del PT y de la coalición, como estamos pensando que habrá, hay posibilidades de hacer un ajuste importante al presupuesto que se ha presentado. Muchas gracias, diputado. Vamos ahora con el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano de Morena, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo concluyo con lo siguiente. La política interior de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México en el país, se caracteriza por una constante de apoyo y servicio hacia las personas más desprotegidas, a la vez que se van consolidando estrategias muy definidas en función del objetivo de pacificación y desarrollo de la vida en cordialidad. Una vida que se está fincando en el respeto mutuo, que crea y logra lazos de comprensión en comunidad, que genera sentimientos de conjunto social cuyos propósitos tienen una aspiración común, que da fuerza a la soberanía nacional y que también hace de la justicia y el Estado de Derecho dos parámetros que guían la conducta humanista del comportamiento de todas las mexicanas y los mexicanos. Un gobierno que busca atender a los más pobres sin olvidarse del pueblo en general. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, diputado. Buena tarde. Vamos ahora con la diputada Patricia Terrazas Vaca del PAN. Por favor, diputada, adelante. Bueno, yo sí quisiera pedir humildad y quisiera pedir a todos mis compañeros que volteemos realmente a ver a los ojos a los mexicanos. Y no me refiero voltear a ver y usar banderas y usar ideologías. Creo que en este momento nosotros, más allá de los colores y más allá de las ideologías y de nuestras creencias, tenemos una gran responsabilidad. México nos necesita unidos y nos necesita fuertes. No perdamos de vista, traemos una gran crisis económica. Como la pongan y como la disfracemos y como tratemos de taparla. Con gran humildad volteemos a ver la crisis económica, volteemos a ver la corrupción, porque el discurso es muy lindo, pero a la hora de atacar la corrupción
tenemos que incluir a todos y muchas veces está hasta nuestra familia en actos de corrupción y tenemos que ser coherentes y tenemos que ser éticos para poder hablar de corrupción, porque no Bien. se puede nada más dejar en el discurso, se tiene que atacar y se tiene que atacar con hechos. Y los invito para que lo veamos y lo conozcamos cómo se ataca la corrupción con hechos, no con discursos. Y yo sí quisiera decirles, ya para concretar, que México nos necesita unidos y fuertes. La polarización a todos nos destruye. Muchas gracias y muy buenas tardes por escuchar. Al contrario, gracias, diputada Patricia Terrazas. Vamos ahora con el diputado Higinio del Toro Pérez de Movimiento Ciudadano. Por favor, diputado, su conclusión. Gracias, Lili. Agradecerte nuevamente la invitación y terminar con propuesta, como lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano. Yo sí creo que en materia económica y en la discusión del presupuesto que tendremos en los próximos días, es necesario que el partido de la mayoría empiece a entender que hay signos inequívocos de que algo está sucediendo mal. Ahí están los datos en materia económica y que rectificar el rumbo no es un símbolo de debilidad, es un símbolo de saber escuchar y es parte de la política y del ejercicio de gobierno. En ese sentido, la propuesta que tendremos en la discusión del presupuesto desde el Movimiento Ciudadano es la de que exista un ingreso mínimo vital, la manera más rápida de que los mexicanos reciban durante un periodo de tiempo ingresos que les garanticen lo mínimo necesario para llevar a la casa y a la vez estamos seguros, eso va a incentivar la economía. Ahí están las propuestas, ahí está la forma, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo y coincido con el resto de mis compañeros, es un momento importante que vive el país. Seguramente transformaremos lo que venga de aquí en adelante y que requiere de todos los mexicanos, sin ausencia de ninguno, sin colores partidistas, buscando lo mejor para México. Desde Movimiento Ciudadano eso haremos en la próxima discusión del presupuesto. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muchas gracias, diputado Higinio. Vamos finalmente con el diputado Benjamín Robles Montoya del PT. Diputado, por favor, su conclusión. Gracias, pues para empezar a agradecerte, Lilia, a ti y al equipo de comunicación social de nuestra Cámara de las Diputadas, de los diputados, este espacio. Agradecer también y expresar mi reconocimiento y mi respeto a las diputadas Patricia Terrazas y Soraya Pérez, compañeras a quienes les tengo un especial afecto, independientemente de puntos de vista diferentes, somos amigos y bueno, queremos hacer todo lo mejor por Higinio del Toro y del compañero Raúl Bonifaz. Y bueno, yo también concluyo con una propuesta, como lo decía Higinio. Sí vamos a debatir, ojalá lo hagamos con todo este sentido demócrata que nos caracteriza y busquemos que haya unidad a final de cuentas. Yo vuelvo a poner en la mesa lo que he expresado en varias veces a lo largo de este debate. Por el bien de México, primero los pobres. Nosotros no podemos seguir consintiendo vivir en una nación donde la riqueza se concentra en unas cuantas manos. No podemos seguir aplicando las mismas políticas neoliberales que llevaron a que México sea un país con una enorme cantidad de mujeres, de hombres, de familias pobres. A estas horas hay muchas familias que no han podido comer en nuestro país. A pesar de que han buscado la forma, no lo han podido lograr, porque la desigualdad sigue siendo un tremendo cáncer. Por eso nosotros privilegiamos esa política y quisiéramos tener más recursos para que esta gente en estas condiciones pueda tener mejores condiciones de vida. Sí, gracias, diputado. Desarrollo económico nacional y el PT, por supuesto, que expresa a través de un servidor, pues nuestro deseo de llegar a acuerdos con cada una de mis compañeras y compañeros. Que viva la cuarta transformación. Muchas gracias, diputado, y muchas gracias a todas y a todos los diputados que participaron hoy con nosotros en este ejercicio, sobre todo para la ciudadanía que cada jueves entra a vernos en este Parlamento en vivo, en el que les pregunta directamente a ustedes cuál es su parecer de lo que está ocurriendo en nuestro país y cuál es la opinión y la posición de cada una de sus
de sus grupos parlamentarios, de sus bancadas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta ha sido una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Yo soy Lilia Silvia Hernández, me despido y recuerden que cada jueves se abren nuestros espacios, que son suyos, por supuesto, para que entren ustedes en contacto con las diputadas y los diputados que, como siempre, debaten los temas importantes para nuestra nación. Gracias otra vez. Que tengan buena tarde. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, bendiciones. Por favor. Adiós, Soraya. Muy buenas noches. Igual, Saludos a gracias.